bueno, siempre es bueno. Por su virtud y su grandeza. Es tan poderoso nuestro Dios que nos rescató. Por su infinito inmenso amor. Nos rescató del pecado. Por eso cantamos al Señor. Decimos otra vez, por las bondades del Señor. Dios es bueno es poco. Dios es buenísimo. Amén. Bueno, hoy tenemos un tema que esperamos poder compartirlo como el Señor quiere, ¿verdad? Que Dios nos dé la gracia de poderlo transferir a ustedes en la voluntad del Espíritu Santo y con la unción, y ¿verdad? Que Él es el que nos hace entender. El título del mensaje de hoy es Fundamentos del amor cristiano. Fundamentos del amor cristiano. Y vamos a ver cómo la Biblia ve lo que debe ser el amor de la gente que somos hijos de Dios, que le hemos entregado el corazón a Cristo. La Biblia invierte mucho espacio, el Señor, en su profecía para hablar del amor. En el nuevo pacto, ese es un tema primordial. Así es que vamos a ver cómo debe ser el corazón de la iglesia y de los cristianos, los que nos llamamos hijos de Dios. Leemos en 1 Corintios, capítulo 13, del verso 1 al 8, nos ponemos de pie para leer la palabra. 1 Corintios 13, del 1 al 8. Dice así la Escritura: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra. Llévanos de tu mano, Señor, guíanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Si hay algo que es triste, es el amor, es la religión sin amor. Es triste, es trágico que donde debe de ser la expresión más grande del amor, no hay amor entre nosotros, no hay amor en nuestras relaciones, no hay amor hacia los hermanos, no hay amor hacia la gente, no tengamos compasión del que sufre, y que pues nos reunamos aquí. Muchas veces pasa eso por interés personal, porque yo tengo mis problemas en la vida y espero que Dios me ayude, ¿verdad? Pero realmente no expresamos lo que acabamos de leer, no expresamos el carácter de Cristo, y entonces pues por más doctrina que tengamos y por más cosas que hagamos, realmente hay algo esencial, quizás lo más importante, que se está dejando a un lado. Y eso es más frecuente
en la vida de la iglesia de lo que podamos pensar, ¿verdad? En Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4, del verso 7 en adelante, dice así. Mira este consejo del apóstol Juan. Amados, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En eso consiste en el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es interesante que nosotros, es una realidad, vamos a decir, que hemos sido muchas veces mutilados en nuestra capacidad de amar. Es bien importante lo que ha pasado en nuestra vida desde que nacemos, bien importante. Y a veces entonces eso que nos pasó, eso que nos marcó, entonces lo llevamos adentro, lo archivamos y vivimos el resto de la vida con el recuerdo, la ira, el resentimiento hacia aquello que nos pasó, el papá que no estuvo, la madre que se fue, el padre que me maltrató, la humillación que me hicieron acá, los golpes que me dieron, que no me dieron amor, que abusaron de mí, que tantas cosas que pasan en la vida de la gente y que hay un mecanismo humano, natural, por el cual las experiencias desagradables las pasamos de la mente consciente al archivo que tenemos, las memorias, o la mente inconsciente o subconsciente. La Biblia llama de eso el hombre interior o el corazón. El hombre interior o el corazón en la Biblia es el alma, lo que incluye las memorias, los pensamientos. Entonces, nos lastiman cuando niños, cuando pequeños, carecemos de amor, no nos dan cariño, nos rechazan, lo que fuera. Entonces, archivamos, seguimos caminando por la vida, es un mecanismo de defensa, y porque si lo tuviéramos en la mente consciente todo el tiempo, pues entonces se nos sería bien difícil vivir, pero lo archivamos creyendo que con esconder eso en ese basurero que tenemos, ese cesto de la basura para echar cosas desagradables, y ahí seguimos caminando y nos enamoramos o nos casamos, tenemos problemas desde niños porque llevamos esas heridas y Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que esté aquí sale. El que viva con nosotros, cuando seamos padres, nuestras heridas van a influir en la manera en que tratamos a nuestros hijos. Cuando somos esposos o esposas, la manera de la manera en que vivimos, que nos trataron, va a provocar choques en la vida del presente. Y así por el estilo, ¿verdad? En el empleo, en la iglesia, ¿verdad? Entonces, estamos enfermos emocionalmente, pero seguimos caminando con las heridas, con los resentimientos, a veces con odio. Enfermos. Eso nos quita la paz, nos quita el gozo, nos quita la capacidad de ser buenos padres, buenos esposos, buenos hermanos en la iglesia, buenos amigos, o lo que sea, buenos empleados, buenos patronos. Nos quita la capacidad de, como cristianos, revelar el carácter de Cristo. Y tenemos choques y tenemos diferencias y no nos llevamos con aquel. Nos endurecemos, no nos preocupa el dolor del otro porque ese no es mi problema. Entonces empezamos a hacer la iglesia que Dios no diseñó. Jesucristo no diseñó una iglesia así, ¿verdad? De hecho, cuando Jesucristo comienza su ministerio, mira lo que dice aquí en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, del 16 en adelante.
Jesús va a comenzar su ministerio, va al desierto, 40 días, orar, ayunar, allí es tentado por el diablo y viene y llega a la sinagoga, a la ciudad y empieza a decir, hoy comienza el ministerio, este soy yo. Eso es lo que está diciendo él. Vamos a leer, 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Había una profecía de él, 600 años antes, la hizo aproximadamente Isaías, de él. Y él lee esa profecía diciendo, ese soy yo, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. Dice Jesús, ¿qué decía esa profecía? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Quiere decir, ese de que hablan ahí, que va a tener compasión del que sufre, que va a estar en la defensa del que nadie ama, que va a estar amando al que la gente rechaza. Dice, ese soy yo. Ese soy yo. Entonces, así Jesús comienza su ministerio. Toda su vida fue así, ¿verdad? Alentando al caído, al que nadie quería, al pecador despreciado, al que estaba tirado en el camino, al que estaba extendiendo la mano, siempre, siempre. Entonces, la iglesia, si va a modelar y va a ser la iglesia que el Señor diseñó, no puede ser una iglesia insensible. Primero, no podemos andar con heridas y resentimientos, porque es contradictorio. Cuando el Señor Jesucristo enseña el Padre Nuestro, que es la oración modelo, después que termine el Padre Nuestro dice, porque si vosotros no perdonáis a los que os ofenden, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Es la única vez que yo veo en la Biblia que condiciona el perdón. Lo que estoy diciendo, muchas veces, o sea, ¿quién eres tú para odiar que eres pecador y también eres imperfecto? Cuando yo que soy perfecto, te perdono a ti. O sea, si yo que soy perfecto y yo que soy el Dios de toda gloria, no te estoy tomando en cuenta tu pecado, te recibo, te siento en lugares celestiales, dice la Biblia, te hago mi hijo, te separo una morada celestial para ti. ¿Quién eres tú para tener un resentimiento? No, lo que pasa es que usted no sabe, pastor, así me dicen a mí, usted no sabe cómo era mi mamá. Usted no sabe que yo nunca tuve un padre, se desapareció y yo nunca lo vi y esto y lo otro. Usted no sabe que llegaba borracho y me golpeaba. Si usted hubiera pasado por eso, yo digo, terminaste. ¿Sabe qué te diría Jesús? ¿Terminaste, hijo mío? Sí, tú, Señor Jesús, tú no sabes lo... Ya terminaste. Tienes que perdonar. No, pero déjame explicarte. Es que además de eso, me tiró a la calle y dice, ya terminaste. Tienes que perdonar. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú perdonas, el beneficio no es para aquel a quien tú perdonas. El perdonar es beneficio y sanidad para el que perdona. El Señor sabe que una persona herida, con coraje, con ira, es una persona espiritualmente enferma. Y Él no quiere que camines así. Entonces, el tener ira y coraje es como la venganza. Yo no me puedo desquitar, primero porque lo respeto, porque era mi papá o mi mamá, porque era aquella persona que te hirió, la que sea, o no está allá, ¿verdad? No lo puedo, pero me desquito odiándolo. Con este resentimiento. Es que yo le pago con esta ira. El Señor te dice, ajá, ¿y por qué yo no te pago así a ti? Hay algo que yo quiero compartir con ustedes. ¿Cómo es que vamos formando ese corazón contaminado? Ya yo había explicado esto antes alguna vez, pero lo voy a traer hoy otra vez y vamos a proyectarlo aquí. El título es Un corazón contaminado.
Mateo 15, ese es el que dice que de la abundancia del corazón habla la boca, porque hay que salir los malos pensamientos, la ira, todo eso sale del corazón. Los homicidios, todo. Primero, cuando tú vas a matar a una persona con un puñal, primero lo matas en el corazón y después lo matas con el puñal. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Tú primero, el pecado primero se comete en la mente acá y después se comete después se manifiesta, pero primero comienza acá. Ok. Mateo 15. Diagrama que explica en parte nuestros conflictos. Todos nosotros nacemos de un padre y de una madre. Todo el mundo. Aquí, estos somos tú y yo. Tú y yo. Nacemos indefensos. De todos los mamíferos del mundo, uno de los más que más necesita cuidado por más tiempo es el humano. Usted ve que nace el cervatillo, nace el antílope, nace el bisonte, nace el elefantito, y usted ve que nació, salió la placenta allá y cayó, sale, si no la madre se le ayuda a romper y sale, y hace así, se cae como bojachito, y a los 10 minutos está corriendo detrás de la mamá. Tiene que hacerlo, porque los depredadores les encantan los bebés para comérselos. Tiene que aprender rapidito. ¿Cuánto tarda un niño en poder de ser independiente del cuidado de los padres? Años. Entonces, lo que vamos a ver que nosotros tenemos unas necesidades físicas del cuerpo. El niño nace indefenso, no puede cuidarse solo y por lo tanto necesitamos que estas figuras nos den estas cosas. Alimento, abrigo, que es que el niño recién nacido no puede estar agua, sol y sereno, tenemos un techo, necesitamos protegerlo. Imagínense en países fríos, peor que en el trópico, necesitamos que nos den alimento, nosotros no podemos ir a buscar la comida recién nacido, no podemos proveernos techos, necesitamos higiene, uno se hace las necesidades encima y si nadie lo limpiara, imagínense usted uno ahí en la porquería, ahí se moriría cubierto de moscas y gusanos. Y necesitamos agua, que es imprescindible para todos los organismos vivos prácticamente. Estas cosas las proveen estas personas, a veces uno de los dos y el otro no está, a veces los dos. Eso es lo normal, ese es el diseño, ¿verdad? Pero hay situaciones en que estos no están o viven en países donde no hay estas cosas. Aquí, donde no hay estas cosas. ¿Verdad? En nuestros viajes hemos conocido, por ejemplo, los niños de la basura. ¿Verdad? Esto lo ves en la India, lo ves en países de Sudamérica, muchos países del mundo, niños que viven la familia en el medio del basurero. Ahí buscan cartones, buscan pedazos de lata, tiran cosas al piso, cartones o algo que encuentren, una tela o algo, ¿verdad? Y ahí la familia duerme y ese basurero es la fuente de trabajo y la fuente de alimento. Entre ese basurero llegó el del restaurante y botaron lo que sobró y ellos buscan lo que cayó en el basurero y se comen eso. Los niños del basurero. Y entonces buscan que alguien tiró algo que puede tener uso y van y tratan de venderlo en la calle o algo, porque es no solamente fuente de alimento el basurero, sino fuente, y uno ve a esos niños, ¿verdad? Viviendo ahí, en eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esos países que yo le estoy hablando, hay un nivel de pobreza donde ocurre que ese sea el hábitat de familias completas, ¿verdad? Entonces, muchos de esos niños mueren porque no tienen higiene, le dan quizás la principal causa de muerte en los infantes es la diarrea infantil. No se imaginen enfermedades raras. No, la diarrea infantil es la principal causa de muerte a nivel mundial. Por deshidratación y sencillamente porque no hay higiene, ¿verdad? Entonces, cuando uno no tiene estas cosas, estas personas no se lo pueden dar en el aspecto del cuerpo. La falta de esto produce enfermedad, produce desnutrición, que es ausencia de nutrientes necesarios, ¿verdad?
que son pues los macronutrientes, son proteínas, carbohidratos y grasas, lípidos, grasas, ¿verdad? Son y los micronutrientes que son las vitaminas y los minerales. Entonces, hay desnutrición. Entonces, la desnutrición trae ceguera, raquitismo, que aquí lo dice, por no tener calcio y vitamina D, pues entonces los huesos no se desarrollan, se parten, se fracturan, ¿verdad? Y cosas así por el estilo. Infecciones. Uno ve a esos niños llenos de llagas, con los ojos llenos con infecciones, los estómagos ya así, pero no de comida, sino de gusanos, ¿verdad? Entonces, eventualmente, si no un médico puede sacar a estos niños, algunas veces las secuelas no se pueden virar para atrás. El que perdió las piernas por infección, el que no le pueden devolver la pierna ya, pero lo puede sacar con nutrición y tratamiento, y para eso hay agencias que tratan de hacerlo, pero muchas veces sencillamente viene la muerte, ¿verdad? Eso es en el aspecto físico. Pero todos nosotros de estas figuras tenemos unas necesidades espirituales o del alma, que venimos programados de fábrica para que se nos dé eso, de este padre y la madre. Y lo primero es amor y cariño. Si no se nos da amor y cariño, hay un espacio que se quedó sin llenar. Si por el contrario se nos da lo contrario de amor y cariño, maltrato, dureza, abandono, lo que sea, entonces se sustituye ese espacio, se llena, en vez de uno reciprocar y ser estable en esa área, como con ira, con resentimiento, con coraje. Porque a mí no se me dio lo que se supone que se le da a un niño. ¿Por qué se me negó? ¿Por qué papi no me procuró nunca? ¿Por qué mami me trataba de esta manera? ¿Por qué yo nunca supe lo que era un beso, un abrazo, que me dijeran que me querían? Entonces viene ese conflicto, ¿verdad? Porque no tenemos amor y cariño. Necesitamos seguridad. En estos tiempos es bien frecuente que no haya estabilidad en el hogar. En toda la historia ha sido así, pero vivimos en tiempos donde es más frecuente los hogares rotos, donde ni los dos padres a veces, porque se ha llegado a la insensibilidad, ¿verdad? Es más importante divertirse a veces para cierta gente, estar en la calle, que los muchachos se lo dejan allá a los abuelos, pero los abuelos no son papás. Ayudan, gracias a Dios por los abuelos, que están criando la mitad de los niños del mundo, de Puerto Rico por lo menos. Gracias a Dios. Pero los papás, a veces por cuestiones de diversión económicas, por esto y lo otro, entonces no cumple el deber, o no hay papá porque no está, se fue, y entonces no hay seguridad. Papi se va a ir, el matrimonio se está rompiendo, papi se fue, esto y lo otro, ese señor que llegó ahora es mi nuevo papá, pero no es mi papá, pero es mi nuevo papá, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos aceptación. A los hijos hay que darle la seguridad de que son amados, de que estamos ahí para ellos. Eso les ayuda muchísimo. Y amistad. Que haya una relación donde la niña pueda acercarse a papi. Mira, papi, hay un muchacho de la escuela que está detrás de mí, ¿verdad? Me hizo esto, me habló de esto. Ven acá, vamos donde la principal. Tenga la confianza de hablar. Que eso ayuda a que el muchacho sea protegido, pero le ayuda a dar seguridad. Fíjese algo. Los niños que no se limitan, que no se restringe su libertad de alguna manera, son inseguros. Los niños que hacen lo que les da la gana, uno dice, esos son más seguros. El niño necesita el cuidado, no el maltrato, el cuidado y la guianza de los padres. Esto no lo puedes hacer, esto. Sí, eso es bien importante. Bueno, eso es lo que enseña la Biblia. A veces hay que maltratarlo para que funcione.
Bueno, amistad. Cuando no hay esto, así como cuando no estaba esto, nos enfermábamos del cuerpo, desnutrición, infecciones, raquitismo, muerte, etc. Cuando no hay estas cosas, nos enfermamos del alma. Soledad. Una soledad que no tiene nada que ver con estar solo. Es la soledad del alma. Tiene las características. Tú lo ves mucho en las grandes ciudades. Uno va a Nueva York. He estado en muchas grandes ciudades, ¿verdad? Del mundo, gracias a Dios, ¿verdad? Desde Rusia, en Moscú, en Pekín, en París, en Madrid, en todo un montón de capitales. En la India, en Bangladesh, en un montón de ciudades de Estados Unidos y de Latinoamérica. Y uno ve en las grandes ciudades la gente que anda con la mirada perdida. Tú te entras al subway, tú sabes que hay una característica entre los latinos diferente. Y los latinos allá se transforman y se adaptan al estilo de vida de allá. Y se ponen más o menos iguales porque eso es lo que es aceptable. Allá tú ves a la gente en el subway y están así, y si están mirando, te están mirando a través. O están enterrados en un periódico para no mirarte a los ojos. La gente camina por las calles y muchos de ellos tienen miles de personas alrededor y sin embargo están solos. La peor soledad es la soledad del alma, no la soledad de gente. Esa es mala también, pero la soledad que no la llena el que haya gente. La gente que podía llenar tu soledad no la llenó y ahora tú como que persistes en esa soledad, ¿verdad? Porque hubo un proceso de enfermedad. La inseguridad. La inseguridad es entonces la falta de seguridad que viene como consecuencia de la falta de amor, ¿verdad? Que entonces produce una baja estima. Por eso es tan importante que los padres expresemos amor y expresemos a nuestros hijos que estamos al lado de ellos y que ellos les vamos a ayudar a levantarse en la vida, ¿verdad? Con aliento. Mi mamá era una experta en eso. Mi mamá era bien, casi exageraba. Pues yo pintaba una porquería de cuadros, me gusta pintar. Pintaba una porquería de cuadros y mamá me decía, muchacho, si eso debiera estar en el museo, y ese cuadro que tú pintaste. Cantaba 4 notas desafinadas, que a mí me gustaba cantar en el baño y me gusta todavía. Dice, muchacho, si tú debieras estar cantando en la Opera House allá en Metro. ¿Qué canteo tú tienes, muchacho? Usted estaba con esas cosas. Bueno. Y como consecuencia de esto, la falta de amor, cariño, seguridad, aceptación y amistad, entonces vienen la ira, los odios, los rencores, celos y contiendas como producto de los corazones heridos. Porque entonces cuando interacciono, como estoy herido, como llevo ira, y dice Jesús que de lo que yo tenga yo doy, tengo rencor, de lo que yo tengo yo doy, los que están heridos son los que provocan más peleas familiares, más peleas en las iglesias, más peleas, porque de la abundancia del corazón, de lo que llevan adentro, sale. Así que es importante sanar. Es importante sanar. Antes en Puerto Rico había una vida social que ya no contábamos con ella. El progreso ha matado lo que era parte de la cultura puertorriqueña, de que la gente en los barrios, en los campos, vivían en comunidad y los vecinos se conocían y se visitaban. Y si moría alguien que no tenía, pues los vecinos hacían una recolecta y se encargaban aunque prepararan un ataúd en el campo por allá, de hecho de madera, pero hacían, como decía en Puerto Rico, un serrucho. Y ahí hacían un velorio y aquel trajo yo no sé qué, el otro trajo por acá y el otro. Y no había necesidad de orfanatos en los campos. La generación de mi papá, uno oía, por ejemplo, pues tenía muchos hijos. Yo tuve 7 y crié 2. Yo tuve 11 y crié 3. Porque es que se morían gente, viudas que estaban solas criando unos hijos y se moría. Y esos niños no había que llevarlos al servicio social ni nada. Los vecinos los adoptaban y los criaban como si fueran de ellos.
Mi papá me contaba que cuando moría una persona, que hacían un velorio en los campos de Bairoa de Cagua, Bairoa arriba, donde nació mi papá y mi mamá, los dos. Ponían el cadáver encima de una mesa, venían todos los vecinos, encima de una mesa, no había funeraria. No había en los campos, no había luz eléctrica, bajo la luz de velas. Y entonces se ponía ese cadáver ahí. De hecho, mi papá me contó que una vez estaba casi oscura la casa, pero venían todos los vecinos a estar ahí en ese lugar, ¿verdad? Y mi papá me contó que una vez los muchachos del campo les gustaba hacer maldades y cosas, travesuras. Mi papá me contó que una vez se murió una señora, yo no sé cuándo mi papá estaba contando un hecho histórico y cuándo se lo estaba inventando, no se podía definir. Mi papá tenía 20,000 cuentos, la mitad era que él se los inventaba. Bueno, que se murió una señora y ellos planificaron una broma. Le amarraron un cordón negro a la señora en la muñeca, lo tiraron por el piso, lo pasaron por encima de una de las vigas del techo y lo llevaron hasta afuera de la casa. Como estaba oscuro, porque no había luz eléctrica, el cordón no se veía. Y estaba vacío cuando hicieron eso, no había llegado la gente, llegó la gente y se llenó. Cuando estaba todo el mundo ahí en la de esto, ellos se fueron por fuera y alaron el cordón y la muerta levantó la mano así. Y dice que ahí se rompió el velorio, salió el corre botado. Yo espero no tener ese humor negro de mi papá. Tengo que pedirle perdón a Ana Luisa porque las otras noches, cuando hubo los temblores y eso, se me ocurrió la broma de que ella estaba acostada buscando el sueño, se me ocurrió de moverle la cama. Después me di cuenta que la pude haber matado del susto. Ella creía que era un terremoto. Tendré yo genes de eso, de mi papá. Perdóname, Ana Luisa. No vuelvo a imitar un terremoto, especialmente cuando ese día había habido varios temblores. Y yo le hice. No le estuvo malo porque me dijo, qué graciosito eres, ¿eh? Quiere decir que no le estuvo malo. No estuvo malo porque me dijo gracioso. Bueno, entonces, esa herida provoca que nosotros necesitamos tomar decisiones, ¿verdad? Aún en las heridas del presente, en la iglesia, por ejemplo, el apóstol Pablo, no solamente las del pasado, en Efesios capítulo 4, verso 19, dice, 4:29, dice, ninguna palabra corrompida, hablándole a la iglesia, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, no lo entristezca. ¿Con qué entristecemos el Espíritu Santo? Si somos cristianos, el Espíritu está en nosotros, pero ¿con qué lo entristecemos? Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, la Biblia habla de un ambiente de amor, de compasión, que Jesucristo mostró en su vida y que debe ser parte de la vida de la iglesia. Eso de que yo no me llevo con aquel, no me llevo con el otro. ¿Y qué pasó? Eso no se puede quedar así. La iglesia tiene que ser solícita en guardar la unidad del Espíritu, dice la Biblia. Aquí yo no permito a nadie en el staff de la iglesia que tenga una contienda con otra persona del staff de la iglesia, los que trabajamos aquí. Cuando me reúno, mis pastores saben que yo les he dicho, el día que ustedes entren en una enemistad y que estén en una pelea por ahí y no se arreglen, yo les voy a llamar y voy a decir, tienen que arreglarse. Aquí no podemos trabajar así. Si no se arreglan porque tienen ese cucarachón allá adentro en el corazón y no se quiere ir, le digo, bueno, yo traté, se te va a pagar un mes de salario, pero ya no puedes trabajar conmigo.
aunque sea el mejor director de escuela bíblica, aunque sea el pastor más trabajador del mundo, si no se arregla, se va. Yo no trabajo en ambiente de contienda. Punto, no lo voy a permitir. Y lo mismo pasa con la Junta Administrativa. Yo conozco, he oído de anécdotas, de reuniones de la Junta que brega con la administración de la iglesia, que aquí hay una junta, ¿verdad? Un concilio, que se han invitado hasta a pelear en el parking, como si fueran de la calle. Esto lo arreglamos de hombre a hombre allá abajo. ¿Pero qué es eso? En una iglesia, ¿qué es eso? No debe haber ni discusiones ahí. ¿Qué es eso? Entonces, ese corazón que tiene que tener la iglesia es el corazón que tiene que tener Jesús. Tenemos que ser gente de compasión. Como dijo Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los cautivos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a eso vino Jesús. Entonces, la iglesia puede tener toda la doctrina que tenga, pero si no tiene compasión por los que sufren, no es una iglesia con el diseño divino. Aunque tenga la doctrina, aunque sea a veces hacemos una congregación de los santos de Ponce. Oh, gente, santidad. Pero pasamos todos los días por el lado de un viejito que vive solo, que no sabemos si comió, no sabemos si está enfermo. Y vamos para la iglesia como la parábola del samaritano, del buen samaritano, que narra Jesús, poniendo como un ejemplo malo de lo que no debe ser, lo que es la misericordia. Y pasaron unos sacerdotes que iban para el templo, unos levitas, unos sacerdotes de esos religiosos, y vieron a un hombre que le habían asaltado unos ladrones, lo habían golpeado, lo dejaron tirado en el camino sangrante ahí. Ellos pasan, vieron al hombre y dicen, bueno, no nos podemos parar porque vamos para el templo, vamos para la iglesia. Pero pasó un samaritano que era despreciado por los judíos, le estaba dando ese ejemplo a los judíos, que era despreciado, no los aceptaban ni en la sinagoga. Había una contienda, lo veían como gente sin salvación y sin esperanza, rechazado. Pasó un samaritano que no era un sacerdote, no era un levita, no estaba metido en el templo todos los días, y pasó y vio al hombre y fue, le limpió las heridas, se las vendó, lo montó en su carruaje. Él tenía un compromiso, lo llevó a un mesón, no de esos que venden aquí sándwiches y eso, lo llevó a una posada, y le dijo al posadero, cuídame a este hombre, yo tengo que estar varios días, cuídamelo y cuando yo venga te voy a pagar por la estadía de él. Cuídalo que el hombre está golpeado. Jesús pregunta, ¿cuál de los dos era prójimo? ¿El religioso indiferente y duro? ¿O aquel despreciado que tuvo compasión del que estaba tirado en el camino? Pues la iglesia, que tenga la doctrina que tenga, y no puede tener compasión porque no vemos, dice en un lugar que Jesús vio las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque los vio como ovejas sin pastor. Eso dice la Biblia. Jesús vio las multitudes, la gente, no eran seguidores de él, pero tuvo compasión de ellas, porque no tenían dirección, estaban solos, era gente que tenía sufrimientos, tenían problemas familiares, tenían esto, y tuvo compasión de ellas, porque no tenían dirección, estaban desorientados en la vida, como está la mayor parte de la gente. Entonces, la iglesia que no tiene compasión no es bíblica. Aún no importa lo santo que sea, y no importa lo religioso que sea, si no tiene amor y compasión por la gente, no porque aquí en la iglesia, no, por la gente. Nosotros no queremos ser así como iglesia. Usted viene para la iglesia y usted pasó por esa casita que dije yo, que usted pasa por ahí y usted ve ese viejito o vive en ese barrio y ve que nunca nadie entra ahí. La familia no lo viene a ver. Usted no sabe si está comiendo, usted no sabe dónde está durmiendo, usted no sabe qué condiciones higiénicas vive, usted no sabe si tiene... Deténgase. Pero venía para la iglesia. No vengas a la iglesia ese día. ¿Te pareces a Jesús más si te quedas vas donde el viejito y le pregunta,
Señor, yo paso por aquí, pasado, yo no veo que nadie lo visite. Usted está comiendo, Señor, yo soy de la Iglesia Bautista de Glenview, me preocupa que usted esté pasando necesidad. Usted está comiendo. Y usted es de atención médica. Aquí hay médicos aquí que si tú, que me llaman a un caso así, mira, yo necesito que me veas a este viejito. Aquí hay médicos, bastantes médicos aquí en la iglesia. Yo estoy seguro que me van a decir que sí. Y usted no viene faltó a la iglesia. Está en la iglesia como Cristo la diseñó. La iglesia ese día era atender al viejito. Esa era la iglesia ese día. Entonces, despreciando al pecador. Vemos al borracho tirado ahí, al adicto a drogas, y ese hijo del diablo. No se te ocurre decirle, mira, perdóname, yo sé que tú estás, ¿verdad?, atrapado, estás en vicios y eso. Nosotros de la iglesia de Glenview te podemos llevar a un centro de rehabilitación y si tenemos que pagar la estadía, si hay que pagar una entrada de estadía allí, hay que pagar, te cobran un dinero para recibirte, la iglesia lo paga. Nosotros te llevamos, tenemos los vehículos de la iglesia, te venimos y si hay que llevar pasta de dientes y tienes que llevar esto, nosotros lo compramos y te lo damos, pero te queremos ayudar. Te queremos ayudar. Vive al lado del espiritista. Esa hija del diablo que está llena de pichones. ¿Sé qué dice la gente por ahí? Y ni la saluda. Yo sé que está perdida porque consultar a los muertos está prohibido en la Biblia. Eso es un pecado. Pero es humana. ¿Cómo tú te la vas a ganar para Cristo? Vive a tu lado. Háblale por la vera, señora, ¿cómo está? La miras así con desprecio. Háblale, señora. Si hiciste un ajo con dulce, llámale y dale un platito. No se te va a pegar ningún pichón. Pues estar seguro de eso. Los pichones no se pegan cuando hay amor. Pichones dicen los demonios por aquí. Sé la iglesia de Cristo. Esa es la meta. La meta es extender unos brazos largos que salgan de estas cuatro paredes, que lleguen a las cárceles, donde hay gente sola que ya ni la familia la va a ver. Entonces, tenemos un ministerio bien grande aquí en las cárceles. Estamos semanalmente en las cárceles, máxima seguridad. Tenemos ahí amontonados un montón de materiales que le compramos, cientos de rasuradoras y desodorantes y medias, y no nos dejaron entrar porque hubo unos asesinatos en la cárcel y cerraron las visitas. Pero están ahí para inmediatamente que corrección, el departamento de corrección lo autorice, vamos a llevarle eso, porque esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia de Cristo. Pero mató a 8, mató a 15. Pero de esos que han matado a un montón, muchos de ellos le han entregado su vida a Cristo. Y yo, que hemos ido, vamos a esos cultos que se dan allí, yo que soy de la bestia como esa gente adora. Lloran. Ya no son los asesinos, ahora son hermanos nuestros convertidos a Jesucristo. ¿Y sabe por qué se convirtieron? Porque alguien los amó. Y alguien fue allí y les predicó el evangelio. Y les predicó no con orgullo, soberbia ni desprecio. Se lo predicó con amor. Y eso ellos no lo tuvieron en su infancia muchas veces. Ellos a veces son productos de hogares disfuncionales, están llenos de ira, de odio y necesitan sanidad. Y una iglesia que no ama no puede sanar a nadie. Qué lindo es con Mateo 9. Dice aquí, a mí este versículo 9, 35 al 38. Mira qué lindo esto. Sencilla estas palabras. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así estamos rodeados de gente
confusa, desamparada, que no la aparentan. A veces se hacen los fuertes, pero están sangrando, como vimos ahí. Y Jesús está diciendo, yo no veo gente. Sí, son gente, pero yo veo a gente sola, desamparada, triste. Yo dije que yo tengo hace tiempo, hay santos, uno promete cosas o se propone cosas y no las hace. Yo dije que íbamos a hacer un culto en la cruceta del Vigía, sin amplificación de ningún tipo y sin música de ningún tipo, porque no queremos provocar problemas a la gente que vive allí. Para llorar por la ciudad de Ponce. Allí se ve la ciudad. Vamos a llorar por la ciudad. Dice que Jesús lloró sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y yo no sé qué, llorando. La ciudad de Ponce necesita gente que llore por ella. Acusar que Dios trate con ellos. Tú ámalos. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Mira, es que hay versos tan lindos en la Biblia. Eso de no terminar de destruir al que está debilitado. En Romanos capítulo, dice Romanos capítulo, por aquí está, Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15 del verso 1 al 3. Romanos 15 del 1 al 3 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y tú sabes que hay una profecía en Isaías que yo la interpreté, yo dije, ¿qué quiere decir esto? Isaías, estoy buscando aquí Isaías, capítulo 42, del verso 1 al 4, hablando de Jesús. Esta profecía, y mira lo que dice. He aquí mi siervo. Es una profecía de Jesucristo cuando faltaban 600 años para Jesús venir. Yo le sostendré, es como si el Padre estuviera hablando. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá la justicia. Y yo decía, ¿qué será eso de no quebrar la caña cascada ni apagar el pábilo que humeare? Entonces, puse a analizar, una caña es una vara, cascada, algo que está cascado es que está rajado, debilitado. Dice, no termina de romper a lo que ya está lastimado, está herido. No lo romperá. Ya la caña está cascada, ya está herida, ya está débil, está rajada. No lo termines de rajar. No apagará el pábilo que humeare. El pábilo es la mecha de la vela, del cirio, ¿verdad? Entonces, o de la lámpara de aceite. Esa telita o ese pedacito de lo que fuere, no se quema botando humo porque está quemando el combustible, el aceite que sube y empapa el hilo, el cordón, o la cera que cuando se va derritiendo empapa el cordón. Cuando se le acaba el combustible, entonces el pábilo empieza a echar humo porque ya no tiene combustible. Ahora lo que se está quemando es el hilo. Dice, cuando se está apagando, no lo termines de apagar. Me estuvo bien tierno esto y me puso a pensar, ¿tú sabes cuánta gente son cañas cascadas?
que la vida le ha golpeado tanto, que han perdido la esperanza una y otra vez, que se sienten solos, que les han fracturado el corazón, se están apagando. Entonces llegas tú religioso y le metes un tortazo por la cabeza. Le das el amor que le dieron, entre comillas, le dieron a aquellos que lo maltrataron. Y tú vienes y le hablas con dureza. Te vas a ir para el infierno. Pero yo no necesito ahora que me mandes para el infierno. Es posible, ¿verdad?, que si no te conviertes va al infierno, pero es que no necesita que le digas eso. Háblale del amor de Cristo. ¿Sabe qué él necesita? Él está cascado. La vida lo ha rajado. Se está apagando. Él necesita un abrazo. Pero que él es un bandido. Pero necesita un abrazo. Una palabra de amor. Es el mejor evangelismo que hay. No es treparme a predicar en una tribuna. El mejor evangelismo es el amor. Yo sé, voy a terminar, que aquí en esta congregación hay personas que también fueron lastimados, que caminan por la vida con ese sentido de dolor, una soledad que no se va, a veces con coraje, porque ellos piensan, pero si yo era un niño, o yo fui una mujer que le di mi vida a ese hombre, pues ser de adulto también, yo lo amé, yo pensaba que era, y mira lo que me hizo, mira cómo me echó para el lado como si yo fuera basura, o a veces el hombre, hay mujeres que hacen eso también, y uno se queda lastimado, pero si yo no le hice nada. Entonces uno como que, ya que no se puede desquitar, uno se desquita metiendo el coraje ahí. Hay tristeza, hay sentido de soledad. Y hoy es tiempo de entregar, de sanar. Hoy. Y yo voy a ver algo que es, los que tengan la humildad y la valentía de pararse aquí al frente y decir, pastor, en la historia de mi vida hay dolor y hay soledad y hay de esas cosas que usted dijo y yo necesito sanar y vamos a orar. Pastor, yo quiero que usted ore por mí, vamos a orar. Usted, si es lo suficientemente valiente y humilde para pararse aquí delante de los demás y decir, yo necesito sanar, le invito a que pase en este momento. ¿Sabe qué? Tú no te das cuenta que aquella gente nadie la entendía, pero Cristo las entendió. Estaban en las multitudes ni se daban cuenta que esos que estaban al lado de ellos estaban solos, tristes, abatidos, porque no les importaba eso, tenían sus problemas. Pero Jesús los vio de otra manera. Así mismo Jesús te ve a ti en este día. Así mismo Jesús te ve en este día. Jesús dice, yo te veo ahí donde estás parado o estás parada. Y yo conozco tu pasado y conozco tu historia. Y yo sé que llevas ese dolor, a veces ese coraje, porque tú no hiciste nada a lo mejor para que te hicieran eso. Pero yo te quiero liberar de esa carga en el día de hoy. Y para eso uno tiene que orar bíblicamente, no emocionalmente. Emocionalmente te dice, se merece mi ira porque bastante daño que me hizo. Esa es la mente carnal. Espiritualmente dice, el Señor me dice que soy esclavo de mi ira, a menos que esa cadena se rompa. A menos que se rompe esa cadena, soy esclavo de mi ira. Es como, he puesto este ejemplo, si entra el alguacil entra a la corte con el preso, los dos. El alguacil llevando al preso con unas esposas.
y el juez le dijera al alguacil, mire, para que este hombre no siga dando problemas, lo voy a dejar pegado a él todo el tiempo, el resto de la vida. Pues está condenando al alguacil que no fue el que hizo, está condenando a la misma condena que el preso, porque donde quiera que vaya el preso tiene que ir pegado a él. Pues sabe que cuando usted le puso esa ira a alguien, usted se encadenó. Y el Señor sabe que hay algo que tiene que romperse, esa cadena, para que usted sea libre, para que sienta la paz y el gozo del Señor que se le escapa a veces. Y es hora de entregar. Y vamos a levantar las manos al Señor. Y dice, Señor Jesús, tú conoces mi historia. Y tú quieres que hoy termine esos recuerdos amargos, esa cadena de experiencias traumáticas que me atan, que me mantienen amarrado a un pasado. Yo quiero entregar hoy, Señor. Y yo decido, no es que sienta, no es cuestión de sentimiento. Yo decido perdonar. No es que se lo merezca, es que tampoco yo me merezco tu perdón. Yo decido perdonar. Con tu ayuda, en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, yo rompo esa cadena. Dejo libre a los que me lastimaron. En el nombre de Jesús. Y ahora yo soy libre. Gracias, Señor. Dame de tu gozo. Dame de tu paz. Gracias, Señor. Gracias. Que la paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga.